Buenas noches, el día de hoy les traigo un ejercicio con transistor NPN en donde nos dice hallar el punto de funcionamiento Q del transistor bipolar, indicando para ello la corriente de la base, la corriente del colector y la tensión del colector emisor. Los datos del transistor son corriente del base emisor en ohm 0,7 voltios, corriente del colector emisor en saturación 0,2 voltios, el factor de ganancia de 100. Primero debemos calcular la corriente de base del transistor, en donde utilizaremos la ley de Ohm, y la tensión de corriente en el base emisor del transistor, donde empezamos. La corriente de base, que va a ser igual a lo que es B1 menos corriente de base emisor, y lo dividimos entre R1. ¿Cómo quedaría? Eso nos da un igual de 5, que es la corriente B1, que sería esta de acá, menos 0,7, que es lo del base emisor, que sería la de acá. Bueno, y lo dividimos por 5 kilo ohmios, que sería la resistencia 1. Luego como resultado nos va a dar igual es un 0,86 miliamperios. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la primera. Ahorita sí nos vamos para la segunda. En la segunda lo que debemos hacer, o sea la segunda parte, digamos, es ya una vez calculada la corriente base, se puede calcular la corriente del colector, en donde utilizaremos la siguiente ecuación de corriente colector, que sería corriente de colector es igual a, bueno, esta vez que no la puedo hacer bien, factor de ganancia por corriente de vector, de base, perdón, que eso sería igual a 100, que es lo que tenemos aquí en factor de ganancia, y lo multiplicaremos por el resultado que nos dio acá, que es el de corriente de base, que sería 0,86 miliamperios. ¿Listo? Bueno, aquí para que no nos, vámonos acá, aquí anotemos que es 1. Acá el resultado me falta ¿verdad? De pues el resultado pues obviamente sería lo que de una multiplicación nos daría 86 miliamperios, y este es otro resultado, que sería el de, este es de corriente de base, corriente de colector. ¿Listo? Ya para el tercer punto, bueno, separemos aquí, no quede tan junto, digamos, que hay 1, 2, aquí sería el otro. Ya luego, para verificar si el transistor está en saturación, se debe calcular la tensión de BCE, que es en saturación 0,2 voltios, y compararla con la tensión de BCE. Bueno, o sea, se comparan entre ellas dos, lo que es BCE, que es la de saturación, y la BCE que vamos a sacar nosotros, que es la que vamos a sacar ahorita. Para sacar la BCE, pues corriente por colector emisor, sería esta fórmula. BCE sería voltios de la 2, o sea la corriente 2, menos corriente de colector, que sería esta, por R2 pues ya es esta, lo que es 10 kilo ohmios. Entonces, pues ahí ya hacemos la esta, 10, que sería menos 86 miliamperios, que sería acá la corriente de colector,
lo multiplicamos por los 10 kiloohmios y eso nos daría un valor de 0,2 voltios. Eso quiere decir que la corriente del colector emisor está en saturación. ¿Por qué? Porque ya está al máximo de su, digámoslo así, de su capacidad. 0,2 voltios, 0,2 voltios, que es el resultado de esto. Ya por cuarto, pues damos por entendido que, o sea, si base colector emisor es menor que base colector emisor de saturación, perdón, o sea, si fuera menor no estuviera en saturación, pero como están en el mismo valor, 0,2 y 0,2, eso significa que está en saturación. Y también, pues por último, podríamos concluir que su punto Q sería entre, o sea, vamos aquí, IB, o sea, IB sería 0,86 miliamperios. Ahorita sería IC, es corriente colector, 86 miliamperios, y corriente colector emisor, que serían 0,2 voltios. Entonces este sería el resultado en donde se encontraría el punto Q de este ejercicio. Espero me hayan entendido y gracias por su atención. Nos vemos en una próxima.